Pues vamos a empezar, obviamente, con la parte de electricidad. Y pues yo les preguntaría, ¿alguien sabe de dónde viene la palabra electricidad? ¿O cuál es su origen? Pero bueno, en general, todo eso pues viene desde la antigüedad y pues ya sabemos, los griegos son los que siempre empiezan con este show. Y bueno, ellos tenían una palabra que escrita en lenguaje moderno es electrón, así como lo tenemos aquí, que no es más que una palabra en griego para decir ámbar. Y ámbar es una especie de, como si fuera una roca, es una resina. Y los griegos observaban cosas interesantes con esas dos reglas de plástico, las frotas, por ejemplo, con lana, una la cuelgas con un hilo y la dejas que se quede así en reposo, y la otra se acerca, entonces vas a notar que hay una repulsión entre ellas, y es porque de alguna manera esos objetos adquirieron carga eléctrica. En un momento se le designó a esa carga eléctrica como negativa. En general, los plásticos tienden a acumular carga negativa. Si repites el experimento, pero en lugar de usar plástico usas vidrio, ocurre el mismo fenómeno. Si una barra de vidrio la frotas con alguna tela, la otra barra también la frotas y la acercas una con la otra, vas a ver cómo esta que está colgando se va a mover. Sin embargo, la carga que adquiere el vidrio se le denomina positiva. Por lo regular, los vidrios tienden a tener carga positiva. Y si ahora combinas el experimento con plástico y vidrio, lo que notamos es una atracción. Una varilla de vidrio que tiene carga eléctrica atrae a una regla de plástico. Esta es una actividad que hacíamos en el laboratorio cuando estábamos en presencial. Llevaban sus popotes, llevaban su regla, les dábamos ahí varillas de vidrio y hacían estas pequeñas pruebas que las pueden hacer en casa y vas a notar cómo cuando frotas estos materiales con tela, con lana, incluso con el pelo, vas a ver estos fenómenos. Que si es plástico con plástico, por lo regular hay repulsión, lo mismo vidrio con vidrio, hay repulsión, pero si es plástico y vidrio, hay atracción. Entonces, aquí vemos cómo la varilla y la regla se atraen, es decir, hasta la varilla y la regla son capaces de atraer una con la otra y tú no eres capaz de atraer a tu crush. Pero bueno, eso es por otras razones. Aquí hablamos de carga eléctrica y cuando se trata de carga eléctrica sí hay una atracción.
Estas observaciones, finalmente son observaciones, la gente hizo muchas veces este experimento y siempre observó el mismo comportamiento, nos llevaron o los llevaron a diferentes conclusiones. Una, se puede cargar eléctricamente un objeto mediante fricción. Aquí lo que tienes que hacer es frotar tanto la regla como la varilla con lana o con algún otro material. Y segundo, que hay dos tipos de carga. Entonces, eso se pudo concluir de estos dos experimentos. Y bueno, cuando digo hay dos tipos de carga, pues evidentemente nos referimos a carga positiva y a carga negativa. Hay carga que es positiva y hay carga que es negativa. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué es positiva? Es decir, ¿qué es lo que hace que una sea positiva y otra sea negativa? ¿Qué tiene de negativo una? ¿Será porque es mala? ¿No les ha pasado 3 de la mañana que despiertan y por qué es negativa la carga? ¿Y ya no pueden dormir? Pero me refiero en sí al signo, o sea, ¿por qué es negativo? ¿Qué tiene de negativo? Ya sé que el electrón tiene carga negativa, pero ¿qué lo hace ser negativo? Sí, o sea, yo entiendo las respuestas que me dan, que porque uno tiene más electrones y el otro tiene protones, los positivos, dice el compañero. Eh, pero aquí es en sí el signo. ¿Y por qué el protón es positivo? ¿Qué tiene de positivo? ¿Es buena onda y el otro es mala onda o qué onda? Entonces, son de las preguntas que uno a veces se debe hacer. Ya sé, los electrones tienen carga negativa. Igual, cuando yo tengo una pila o una batería de carro, tiene una parte positiva y una negativa. Pero ¿qué la hace negativa y qué la hace positiva? Pues déjeme decirle que negativo y positivo es una cosa totalmente arbitraria. Es nada más por ponerle un nombre. No tiene nada de negativo. Hay dos tipos de carga, eso sí es un hecho. Pero le pudieron haber llamado blanco y negro, por ejemplo, y no pasaría nada. Es simplemente un nombre. El signo menos no tiene nada que ver en sí con la propiedad de la materia, simplemente es para distinguirlas. Hay dos tipos. A alguien se le ocurrió llamarlas positivas y negativas. O le pudieron haber llamado Real Madrid y Barcelona y no pasa nada. Simplemente hay que saber que hay dos tipos y que obviamente unas actúan o reaccionan de una manera y otras de otra manera, pero finalmente es un nombre nada más. Se optó porque el electrón fuera la negativa y la del protón fuera la positiva, pero es simplemente un nombre. No hay ninguna razón porque tenga algo de negativo. Benjamin Franklin, por ahí de 1700 y algo, decidió que una le iba a llamar positiva y la otra negativa. Y eso simplemente porque se le ocurrió. ¿Qué es la carga eléctrica? Bueno, de entrada es una propiedad de la materia. Cuando hablamos de la propiedad de la materia, pues tenemos que hablar de su carga eléctrica. ¿En qué consiste? Pues que si tienen la misma carga, se repelen y si tienen cargas opuestas, se atraen. Dos, la cantidad neta de carga eléctrica producida en cualquier proceso es cero. Por ejemplo, aquí en la imagen pongo una varilla que tiene carga positiva y negativa, pero de hecho originalmente es neutra, es decir, hay el mismo número de positivos y negativos y sumas da cero. Frotas con lana y ahora la separas y resulta que la varilla queda con carga negativa y la lana con carga positiva. Los electrones de la lana pasan al plástico. Entonces, sin embargo, sigue siendo la misma cantidad. Es decir, la cantidad de positivos y negativos que había antes del proceso es la misma cantidad de positivos y negativos que hay después del proceso. Entonces, en otras palabras, la carga eléctrica no se crea ni se destruye, se conserva. Este segundo enunciado es muy importante porque nos dice la carga total siempre se conserva. Lo único que pasa es que se pasa de un lugar a otro. Eso sí, la carga eléctrica puede moverse de un lugar a otro. La carga eléctrica se conserva. Es decir, no se pueden perder cargas eléctricas en este proceso. Ni tampoco pueden aparecer de la nada las cargas eléctricas. Siguiente característica de la carga eléctrica. Su unidad, dice en, su unidad es el coulomb. Esa es la unidad de carga eléctrica
y es la que vamos a estar usando. Pues aquí debería decir es. Es una cantidad discreta, esto es, está cuantizada. Y bueno, acá en la figura les pongo un átomo de carbono. Acá tenemos el núcleo, donde hay protones y neutrones, y alrededor tenemos electrones. Evidentemente, este es un modelo simplificado de lo que es un átomo. En realidad los átomos no son así de simples, pero bueno, siempre usamos esta figurita para representar los átomos, aunque sabemos que en el fondo la cosa es mucho más complicada. ¿Qué pasa? Que de estas tres partículas, el único que no es divisible es el electrón. El protón y el neutrón se pueden partir. El único que no se puede partir es el electrón. Y por eso al electrón se le llama una partícula elemental, o hasta la fecha así se le llama en el modelo estándar, como una partícula elemental, porque es una partícula que es indivisible. En cambio, el protón y el neutrón son partículas que se pueden dividir. Y por eso el electrón lo vamos a tomar como referencia. Entonces, el electrón, que aquí tenemos una representación artística de lo que es un electrón, en realidad un electrón es una cosa mucho más compleja de entender, pero bueno, artísticamente lo dibujamos como una pequeña esferita que va viajando alrededor del átomo, y así es como nos debemos imaginar el electrón. Y la carga del electrón la voy a considerar como la carga fundamental, es decir, dado que el electrón no se puede partir, entonces voy a considerar como la carga del electrón la mínima carga que puedes mantener estable en la naturaleza. Esa es la carga elemental. Le vamos a llamar carga elemental. Ya sé que el electrón tiene carga negativa. Aquí no estoy poniendo el signo menos. Estoy tomando nada más su valor. Y a esta le vamos a llamar carga elemental. La de un electrón. ¿Por qué se llama elemental? Porque no podemos tener cargas eléctricas menores a esta de manera estable, ya que el electrón no se puede partir, y si no lo puedes partir es la carga más pequeña que puedes tener. Entonces le vamos a llamar carga elemental o fundamental. Por el momento el menos no me interesa, simplemente me interesa su valor. 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Y se llama elemental porque a partir de ahí voy a empezar a contar las cargas. Quiere decir que la siguiente carga eléctrica que puede haber en la naturaleza es la de 2 electrones. Si tomas eso y lo multiplicas por 2, te va a dar que 2 electrones en total tienen una carga de 3.204, que es el doble, por 10 a la menos 19 coulomb. Y a esto se refiere con que está cuantizada. Cuantizada quiere decir que solamente puede tomar ciertos valores. Si tienes un electrón, tienes 1.602 por 10 a la menos 19. Si tienes 2 electrones, entonces tienes 3.204 por 10 a la menos 19. Es decir, la carga eléctrica no puede tomar el valor que te dé la gana. ¿Qué pasa si un alumno resuelve un ejercicio de electricidad y me dice que la carga eléctrica que calculó es la siguiente? Me dice, profe, ya hice mi problema, aquí está mi resultado. ¿Qué le diríamos? Entonces, simplemente eso no tiene sentido. La carga eléctrica mínima es 1.602 por 10 a la menos 19, o bien el doble. Pero 2.5 por 10 a la menos 19, eso no puede existir en la naturaleza. Entonces le diríamos, definitivamente usted no sirve, porque eso no puede existir en la naturaleza. Porque tener 2.5 por 10 a la menos 19 sería como tener algo así como electrón y medio o algo así. Vamos a ver qué otros procesos existen para cargar eléctricamente un objeto. Y hay un proceso muy importante que se llama carga por inducción. Vamos a ver en qué consiste la carga por inducción. Tenemos ahí una esfera conductora, y es una palabra importante, es una esfera conductora. Los conductores, que por lo regular son metales, aunque bueno, no todos los
no todos son metales, pero digamos mayoría metales, tienen una característica los metales o los conductores, y es que las cargas eléctricas en la superficie del material por lo regular se pueden mover libremente. Eso establece la diferencia entre un conductor y un no conductor. Esta esfera, por ejemplo, que tenemos aquí es una esfera de metal y entonces las cargas eléctricas se pueden mover para donde les dé la gana. En cambio, si fuera una esfera de madera, que es no conductor, una esfera de madera, las cargas eléctricas de alguna manera están como atadas y no pueden moverse. Esa va a ser la diferencia entre un conductor y un no conductor. ¿Qué pasa si esa esfera, que originalmente es neutra, y acuérdense lo que les dije, originalmente todos los materiales son neutros? ¿Cuántas cargas positivas tenemos en esta figura? ¿Cuántas más Q le voy a llamar a las positivas? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 positivas. Y tenemos, pues también tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 8. Eso es lo que tenemos en esa esfera. Y si sacamos la suma, la carga total es 0. Entonces, todos los objetos de entrada son neutros. Lo que sucede es que debido al ambiente en el que andan, puede ser que de pronto ganen o pierdan electrones. Pero en general, si uno toma un objeto de entrada, pues es un objeto neutro. A eso se refiere neutro, que la carga total es 0. ¿Qué pasa si ahora a esa esfera le acerco una barra pues de plástico, que tiene carga negativa? Fíjense que no se deben tocar, ¿ok? Aquí no hay tocación. Entonces, simplemente esta regla que tiene carga negativa la acercamos a la esfera. ¿Y qué pasa? Que como es un metal, las cargas se mueven libremente. Vean que antes las negativas, perdón, andaban por ahí muy contentas en toda la esfera. Pero como llegaron otras negativas, estas cargas negativas no les agrada que hayan llegado estas otras. ¿Qué hicieron? Se reacomodaron y se movieron hacia el otro lado. Eso ocurre porque la esfera es de metal. Si la esfera no fuera de metal, esto no pasaría. Porque en los no conductores las cargas no se pueden mover libremente. Pensemos que la esfera es un salón de fiestas donde hay chicos y chicas. Pero entonces acaban de llegar el grupo de las chicas mamonas, que son estas 3 que acaban de llegar, y se asomaron a la ventana de la fiesta. Bueno, pues de entrada las chicas, como no les cae muy mal, estas chicas mejor se van de este lado porque no quieren verlas. Así lo debemos pensar. Y entonces tenemos una redistribución de carga. Ahora voy a hacer algo. A estas que se quedaron de este lado les voy a ofrecer una salida. Es decir, le voy a decir, chicas, si quieren se pueden salir. Y esto se hace mediante una conexión a tierra. Voy a conectar un cable a la tierra. Y es que la tierra la podemos considerar como si fuera un pozo infinito al que le podemos meter toda la carga que queramos. ¿Qué va a pasar? Pues que algunas de estas negativas, como no les gusta estar aquí apiladas, porque además llegaron estas otras, van a salirse y se van a ir de la fiesta. Entonces, para ello yo necesito conectar a tierra para ofrecerles una salida. Ellas se van a la tierra y ahora desconecto la tierra. Entonces, se desconecta de la tierra y ¿qué pasó? Que algunas negativas se fueron. Ahora voy a quitar la varilla, esta varilla que teníamos, ¿y qué es lo que tengo? Una esfera que tiene carga positiva. Entonces voy a decir que esta es una esfera con carga eléctrica positiva. Así es como podemos cargar un cuerpo por inducción. Vean que en ningún momento hubo contacto. La varilla nunca hizo contacto con la esfera, sino que simplemente mediante estos procesos yo puedo hacer lo que se llama una carga por inducción. Y ahora tenemos un objeto cargado.
yo voy a decir, esta esfera tiene carga positiva. Pero realmente me estoy refiriendo al exceso de carga que quedó, porque ahora si comparamos, quedaron 4 positivas de más. Entonces voy a decir que esta tiene una carga de más 4Q. Esta sería la carga que adquiere la esfera debido a este proceso. Y a este proceso le vamos a llamar carga por inducción. Y así es que de aquí en adelante, cuando yo les diga, una pequeña esfera tiene una carga de 6 coulombs, me refiero a que la esfera fue cargada por un proceso similar a este. Aquí es importante, si ustedes notaron, la carga de un electrón es un número muy pequeñito, es 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Aunque claro, sabemos que el electrón por definición tiene carga negativa, entonces le ponemos menos. Esa sería la carga del electrón. Si se fijan, los números que se manejan son muy pequeños. 10 a la menos 19. Muchas veces, para no escribir notación científica, voy a usar prefijos. Por ejemplo, ¿cuánto es por 10 a la menos 3? Si yo tengo por 10 a la menos 3 coulomb, ¿eso qué es? Mili. Mili. Esto es mili. Entonces se pone mili coulomb por 10 a la menos 3. Entonces, estos serían mili coulomb. Y ahora, por 10 a la menos 6, tengo por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Eso qué sería? ¿Micro? Micro, eso sí es micro. Entonces, voy a estar usando constantemente estos prefijos. Por 10 a la menos 6 aprendimos por ahí que es micro y se usa la letra griega mu. Pues vamos a decir microcoulomb. Y otra cantidad que vamos a utilizar mucho es por 10 a la menos 9. Si yo tengo por 10 a la menos 9 coulombs, ¿eso qué es? Eso es nano. Por 10 a la menos 9 es nano coulomb. Y el otro, que también lo vamos a usar, aunque no tanto, pero bueno, puede ser que lo usemos, por 10 a la menos 12. Vean que va de 3 en 3, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. El de por 10 a la menos 12, ¿cuál es? Pico. Ese es pico. Cuando tengamos 10 a la menos 12 es pico coulomb. Esos son los prefijos que vamos a estar usando. Mili, micro, nano y pico. Existen otros, por ejemplo, 10 a la menos 15, ¿alguien se la sabe? ¿El 10 a la menos 15? Femto. Ok, 10 a la menos 15 es femto. Voy a estar usando constantemente esos prefijos. Y bueno, si no, los invito a que repasen su tablita de prefijos. Por ahí lo debieron haber visto en física clásica. La lista de prefijos. En el Szymanski viene la tablita. Mili con letras minúsculas. Mili es M y es por 10 a la menos 3. Micro con minúsculas es la letra griega mu y es por 10 a la menos 6. Nano se utiliza la letra N y es por 10 a la menos 9. Pico, e insisto, deben ser en minúsculas, P y es por 10 a la menos 12. Y lo otro que dijo el compañero femto, se utiliza la letra F y es por 10 a la menos 15. Esa es la lista de prefijos que voy a estar utilizando, sobre todo ahora que trabaje con carga eléctrica, porque lo vamos a utilizar mucho. Entonces, les recomiendo que repasen la tablita, eso lo debieron haber aprendido en física clásica, y si no, pues repasen el Szymanski. Ahí viene la tablita de prefijos. ¿Ok? Szymanski volumen 1. Ya que cuando hablamos de carga eléctrica, pues hablamos de micro, nano, coulomb. Esa es la carga eléctrica típica. Y luego están los valores grandes.
Por ejemplo, por 10 a la 3, ¿qué cosa es? Kilo. 10 a la 3 es kilo. 10 a la 6, mega, con M mayúscula. Ahí debe usarse mayúscula. 10 a la 9, giga, con G mayúscula. 10 a la 12, Tera. Tera. tera, T mayúscula. Entonces, son los otros prefijos los que son números grandes. Estos son para números pequeñitos. Con esto doy por terminado esta parte de la introducción. Esto es una breve introducción de qué es la electricidad. Repito, hubo algunos detalles que omití, pero ahí cuando hagan su resumen se van a dar cuenta de más detalles acerca de la electricidad. Ahora sí vamos con la siguiente sección, que es cómo calcular la fuerza entre cargas eléctricas. Ya vimos que si son del mismo signo, se repelen, es decir, no quieren estar juntas, y si son de signo contrario, se atraen. Es decir, hay una fuerza de atracción. La pregunta aquí es, ¿cómo podemos medir esa fuerza y cómo podemos calcular esa fuerza? Cabe mencionar que por el momento voy a trabajar con partículas u objetos muy pequeños que los voy a considerar como si fueran puntitos. Entonces, vamos a medir la fuerza eléctrica cuando se tienen dos cargas pequeñas, puntuales. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar de dos maneras. La primera es cuando los objetos son muy pequeños, por ejemplo, una pelotita así, que tiene carga eléctrica, yo la voy a considerar como un puntito. A eso le voy a llamar carga puntual. Ya después vamos a ver objetos que no son pequeños, por ejemplo, un disco, y ahí sí, pues ya no lo puedo considerar como un puntito. Imagínense un disco como una moneda que tenga carga eléctrica todo el disco, por ejemplo, positiva en toda su superficie. Ahí para hacer cálculos voy a necesitar cálculo integral. Aquí vamos a tener que integrar. Pero antes de pasar a esto, voy a ver primero el caso de cargas puntuales. ¿Qué cosas son cargas puntuales? Pues cargas pequeñas. Entonces, dice, cuando se tienen dos cargas puntuales, o mejor dicho, dos cargas pequeñas, Q1 y Q2, separadas cierta distancia R, existe una fuerza entre ellas, la cual puede ser de atracción o repulsión. Eso dependerá del signo de las cargas. No he dicho qué signo tienen estas cargas, entonces la fuerza puede ser atracción o repulsión. Las características de esta fuerza son, primero, ahí están las dos cargas. Voy a usar letra minúscula cuando sean cargas puntuales. Pues como son cargas puntuales, a una le llamé Q1 y a otra le llamé Q2. Cabe mencionar que estos nombres son arbitrarios. Si tú quieres llamarlas al revés, bueno, pues cada quien le puede poner el nombre que quiera. Yo siempre sugiero llamarle Q1, Q2. Y vamos a medir la distancia entre ellas. Y esa distancia le vamos a llamar R. Aquí cabe mencionar que, y lo voy a poner por acá, Q1 y Q2 deben estar siempre en coulombs. En coulombs. R, como es distancia, siempre debe estar en metros. Aquí no vamos a aceptar otra unidad. Tampoco vamos a usar el sistema inglés. En electricidad no se utiliza el sistema inglés. Se utiliza siempre el sistema internacional. De tal manera que las cargas van en coulombs y la distancia va en metros. Probablemente en física clásica hayan trabajado el sistema inglés, porque en física clásica se ve pura mecánica y en mecánica también se usa el sistema inglés. En electricidad y magnetismo siempre vamos a usar el sistema internacional y el sistema internacional es siempre en metros. Bueno, yo tengo estas dos cargas que para fines prácticos escogí que ambas sean positivas, pero bueno, sigue siendo igualmente válido si fueran negativas. Entonces, tengo dos cargas positivas y yo quiero medir la fuerza que siente una debido a la otra.
Lo primero que debo hacer es seleccionar cuál carga es la que voy a analizar. Solamente se analiza una de las dos. Entonces, primero, se debe especificar sobre cuál carga actúa la fuerza. ¿Cuál es la que yo voy a estudiar? En este ejemplo, puse la manita indicando que esa es la que vamos a estudiar. De las dos, esa es la que nos vamos a concentrar por el momento. Bueno, sí es importante que cuando midamos fuerza, lo primero que hay que hacer es esto, seleccionar una de las cargas. Yo seleccioné la Q1, pero pues dependerá, el problema es la que tengas que seleccionar. Segundo, recordemos que la fuerza es un vector. Yo voy a medir fuerza y recordemos que la fuerza es un vector. No es un escalar, es un vector. De entrada, a los vectores en este curso siempre los voy a representar con la letra F, por ejemplo, de fuerza. Y yo siempre uso un arpón. Siempre les pongo arpón a los vectores para diferenciarlos de los que no son vectores. ¿Qué características debe tener un vector? Un vector tiene magnitud. Aquí voy haciendo un repaso de física clásica. Magnitud, dirección, dirección y sentido. Bueno, pues como voy a calcular fuerza, tengo que calcular las tres cantidades. Entonces voy a medir la fuerza que siente esta carga 1. Yo le voy a preguntar, oye, carga 1, ¿tú qué sientes? Y ella va a decir, yo siento que la otra no me quiere, ¿no? Ah, entonces yo le voy a preguntar, ¿con cuánta fuerza te odia la otra? Y ella me tiene que dar la magnitud, la dirección y sentido. Vamos primero con la dirección. Aquí empecé con la dirección. La dirección siempre va a ser sobre la línea que une las cargas. Voy a trazar una línea imaginaria, así una línea imaginaria, la voy a poner ahí, es esa línea de color rojo, y esa línea va a representar la dirección. Entonces, la dirección es sobre la línea que une las cargas, esta línea. Ahora, el sentido. ¿Para dónde voy a dibujar la fuerza? No olvidemos que estoy analizando la carga Q1. Ella es la que siente la fuerza. ¿Qué va a sentir? Que la otra la empuja. Fuerza, a esta le voy a llamar la fuerza 1, 2. Así voy a nombrarle a las fuerzas y como es un vector le tengo que poner acá un arpón, así. Tómenle captura de pantalla, tómenle foto, lo anotan en su libreta porque eso es lo que voy a empezar el día de mañana, 7 de la mañana. Entonces, nos vemos el día de mañana, que tengan bonito día, cuídense.